Sherry nació y se crió en la comunidad de los Testigos de Jehová. Su mundo se derrumbó cuando descubrió que su esposo estaba dejando la religión. Siempre había hecho lo que se esperaba de mí. Después de todo, nací en la única religión verdadera. Todo lo que escuché, leí y consumí fue aprobado por la organización secreta conocida como La Verdad, el nombre interno de los Testigos de Jehová o Testigos de Jehová. Pero en junio de 2015 mi mundo se vino abajo. Me quedé con una lección desgarradora: mi esposo o mi religión. Sacha y yo nos conocimos cuando teníamos 19 años y nos casamos 5 años después. Nuestro matrimonio y nuestras vidas se construyeron sobre nuestra fe y giraron en torno a la iglesia de los Testigos de Jehová. Todos los matrimonios de los Testigos de Jehová son cordones triples que comprenden a Jehová Dios, el esposo y la esposa. Nuestros días y semanas giraban en torno a las actividades de la iglesia, incluidas las reuniones periódicas y la predicación de puerta en puerta. Incluso contratamos a un miembro de los Testigos de Jehová para ayudar con nuestras cuentas comerciales. Sasha provenía de 3 generaciones de Testigos de Jehová y era muy respetado en la iglesia. Había sido nombrado siervo ministerial, otorgándole privilegios adicionales de servicio, y hablaría públicamente desde la plataforma de la iglesia. Mientras tanto, no tenía idea de que en 2012 mi esposo comenzó a cuestionar su fe. Solo me enteré 3 años después, cuando el miembro de Testigos de Jehová que contratamos husmeó en la computadora del trabajo de mi esposo y descubrió que había estado chateando con ex testigos de Jehová en un foro en línea. Como se esperaba de cualquier testigo de Jehová diligente, él fue a los ancianos de la congregación y les contó su descubrimiento. Al cuestionar su fe en el foro en línea, mi esposo fue tildado de apóstata, alguien que abandona la verdadera causa, la adoración y el servicio a Dios, y que ahora es un peligro para la iglesia y su congregación. Para junio de 2015, Sasha ya no creía en Dios en absoluto. En cuanto a mí, aunque la pasión que tenía en mis años de juventud era menos intensa, todavía creía. Era impensable para mí considerar cualquier otra vida. Era la única vida que conocía. Al igual que Sasha, me crearon como testigo de Jehová y dediqué los primeros 41 años de mi vida a la religión. Una religión en la que se desaprueba el pensamiento crítico. Mientras crecía, la escuela era un campo minado de actividades aparentemente normales de las que estaba excluida. Las enseñanzas de los Testigos de Jehová significaban que no se me permitía celebrar cumpleaños, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Día de San Valentín, ni siquiera cantar el himno o la canción de la escuela. Vivía en un mundo incómodamente apartado de mis compañeros de escuela. Pasar tiempo con ellos fuera de la escuela era imposible, ya que eran considerados mundanos y malos compañeros, lo que resultaba en una vida solitaria y presionada. Me bauticé cuando tenía 14 años y decidí dejar la escuela cuando tenía 16, para poder convertirme en voluntaria de tiempo completo. Pasaría 90 horas no remuneradas al mes tocando puertas y predicando sobre la Biblia. Cuando me enteré de la desconversión de mi esposo, me quedé atónita y aterrorizada. Sentí como si la misma tierra se hubiera movido bajo mis pies y si se hubiera puesto patas arriba. Traté de entender lo que estaba pasando y traté desesperadamente de encontrar algún ancla a la que aferrarme. Si nuestro matrimonio ya no se basaba en la religión, ¿en qué se basaba?
¿Qué significó la apostasía de mi esposo para nuestro matrimonio? La conversación que tuve con mi esposo el fin de semana que me enteré fue la discusión más difícil de mi vida. Hice una pregunta tras otra y para mi vergüenza incluso le pregunté si ahora estaría maldiciendo y haciéndose un tatuaje. Le pregunté si ahora comenzaría a celebrar cumpleaños y Navidad. Estaba aterrorizada de lo que iba a aprender. Mi esposo estaba aterrorizado también por mi respuesta. Estaba aterrorizado de que lo dejara. Las palabras fallan para describir la angustia que ambos estábamos sufriendo. Sabía lo que se esperaba de mí. Sabía que se suponía que debía elegir mi fe sobre mi esposo. Sabía que si me hubiera ido y divorciado de él sería aplaudido, felicitada y celebrada por la iglesia. Entonces me convertiría en una viuda espiritual, asistiendo a las reuniones por mi cuenta y tendría que soportar la simpatía, la lástima y la curiosidad morbosa de los demás en la congregación. Pero el nuestro había sido un matrimonio feliz. No podía hacer lo que la iglesia quería que hiciera. No podía dejar a mi marido. Elegí a mi esposo sobre mi fe. Mi esposo nunca me presionó para que me desconvirtiera. Simplemente disfrutábamos nuestros fines de semana juntos. Fue liberador no tener más la presión de todas las diversas obligaciones y compromisos que se esperan de un testigo de Jehová. En noviembre de 2016 fue el punto de inflexión para mí. Había leído los informes de la Comisión Real Australiana sobre la respuesta institucional al abuso sexual infantil. Los informes incluyeron la investigación de la Real Comisión sobre la respuesta de los testigos de Jehová al abuso sexual infantil. No puedo empezar a describir mi horror por lo que leí. La comisión encontró que la religión de la que había formado parte no era una organización que respondiera adecuadamente al abuso sexual infantil y no protegiera adecuadamente a los niños del riesgo del tal abuso. La asociación había descubierto que la organización había mantenido registros de 1,006 presuntos abusadores, que afectaban a más de 1,800 niños, y la organización no había denunciado a ninguno de ellos a las autoridades. Mi esposo me apoyó a lo largo de mi proceso de desconversión, pero aún así fue un proceso intensamente solitario, angustioso y traumático. Es particularmente difícil cuando la religión que dejas no te deja ningún camino elegante o digno para salir. Controlan la narrativa sobre ti y exigen que todos los que alguna vez conociste, amaste o pensaste que eran tu familia y amigos te eviten. Pero la vida ahora tiene el significado que yo decido. Mis acciones y propósitos ya no están dictados por un culto coercitivo. Esta es la historia de Sherry y Sasha, dos hermanos libres que abandonaron la secta de los testigos de Jehová y decidieron vivir su verdadera libertad. Podcasto 21.